La libertad gloriosa de los hijos y de las hijas de Dios. Porque también la creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8:21. El tema de hoy es sobre la libertad que Dios nos ha concedido por su gracia. Siendo un tema vital y tan vasto, lo analizaremos de una forma sencilla, como de cierto es toda la doctrina bíblica. Primero veremos algunos aspectos acerca de la libertad que el Mesías nos ha dado. Aspectos como son la ley, el pecado, el juicio y la muerte. Por otro lado, analizaremos el bueno y correcto uso de la libertad en la que Dios quiere que permanezcamos. Todo por su gracia. Lo cierto es que si hablamos de libertad, debemos hablar también de lo contrario a ella. No podemos conocer lo que es la libertad sin conocer primero a su opuesto directo. Esto es, la esclavitud, la servidumbre y la prisión. Es importante aclarar que el concepto de esclavitud y servidumbre, de acuerdo a la Biblia, es completamente distinto al que tenemos. En la Biblia existe una palabra que antecede a la libertad, y esa palabra es pecado, lo que además de ser sinónimo de maldad e injusticia, es esclavitud y servidumbre. Ahora bien, hablar del pecado es hablar de la ley de Dios. Me refiero a la ley que por medio de ángeles Dios le reveló a Moisés en el monte Sinaí. Hebreos 2:2. En uno de sus encuentros con ciertos fariseos y con algunos que habían creído en él, el Mesías Yeshua nos revela sabiduría de lo alto concerniente a lo que es la verdadera entraña de la libertad. Escuchemos al Mesías directamente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:31 al 36. En efecto, solo el Mesías puede liberarnos verdaderamente, ya que la esclavitud en la que nos encontramos es de corte espiritual y es básicamente hablando la esclavitud del alma y por consiguiente del cuerpo hacia el pecado. Hablaremos de esto a lo largo de todo el audio. Analizando cortantemente estos versículos escritos en Juan 8, encontramos algunos misterios. El Mesías nos dice: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es claro que Jesús no quiere que seamos simples creyentes, sino discípulos y discípulas. Dios quiere que nos consagremos a Él, separándonos y divorciándonos del mundo cada vez más y más por la obra del Espíritu Santo. Porque está escrito: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. Ahora bien, ¿qué quiere decir permanecer en Cristo? Significa permanecer en Él y con Él. Esto es, caminar con Él, haciendo sus obras, su voluntad, y no la nuestra. Permanecer con Dios y en Dios significa vivir en su hermosa y escandalosa doctrina, unidos a Él por su amor derramado en el Espíritu Santo. En una palabra, permanecer con Jesús es permanecer en nuestro primero y único amor. Apocalipsis 2:4. No obstante, permanecer en y con el Mesías es permanecer con Él en las pruebas, las persecuciones y la inquina que produce seguir al Mesías. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Hebreos 13:13. Jesús condiciona nuestra libertad a la permanencia en la que según estemos viviendo con Él. Porque, como el pámpano, que no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Juan 15:4. El atrevido y maravilloso Mesías de Israel viene a decirles a estos fariseos y a nosotros que no somos libres como pensamos y creemos. Aquellos se jactaban de ser linaje de Abraham. En realidad desconocían su verdadera identidad. Esto es, miserables y esclavos de la ley, del pecado
y de la ley de Dios. Sin embargo, Cristo arremete. Parafraseo el versículo 34. Todos los pecadores son esclavos del pecado. Tremenda revelación. Hemos nacido en pecado. Esto significa que hemos llegado a este mundo ya esclavos del pecado, lo que significa muertos legal y espiritualmente, pero con la promesa de llegar a ser un día libertados por el Mesías directamente. Volvamos a los versículos en Juan. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Centrémonos en este misterio. El esclavo no sabe que es esclavo. Esta es precisamente la realidad de todos los seres humanos que no han sido libertados por el Mesías, los cuales continúan teniendo el velo. Aquí es cuando entra el diablo y sus falsas y atractivas doctrinas, las que hablan acerca de la libertad y que están diseminadas por todo el mundo y además instaladas en nuestro corazón perverso y engañoso. Es importante saber que no solo los adoradores de Moisés, los seguidores de la ley, son esclavos. Todos los seres humanos, al margen de la cultura y condición social que tengamos, hemos nacido privados de la verdadera libertad, pues hemos nacido ya esclavos del pecado. Mas yo soy carnal, dice Pablo en Romanos 7, vendido al pecado. Una prueba inmediata de que nacimos en pecado es que nacemos en un cuerpo de muerte. La Biblia lo confirma, porque la paga del pecado es la muerte. Pero he aquí la buena nueva. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Pero, ¿por qué dice verdaderamente? Sencillo, porque en verdad creemos ser libres. Sin embargo, esto es falso y espurio. Detrás de esto está el engañador. Para entender mejor, veamos algunas de las falsas libertades y doctrinas acerca de la libertad que circulan y pululan en este mundo, hoy más que nunca por medio de las redes sociales. El dinero y el trabajo se postulan como dos grandes factores o puentes hacia la libertad. Al lado de esto hay otras falsas libertades, como el conocimiento, la sabiduría del mundo y la expansión de la conciencia. Existen cientos de filosofías y de corrientes de psicoanálisis que pregonan la libertad y emancipación de los seres humanos. También están las variopintas religiones y sectas que hay en el mundo, las que hablan de libertad. Ahí están la educación, el arte, el deporte, las drogas, los viajes, el sexo, la ciencia, la tecnología. Todas estas cosas prometen engañosamente libertad. Prometen, pero no cumplen. Faltaría tiempo para denunciar y desenmascarar a las falsas creencias y doctrinas que el diablo ha propagado por el mundo, prometiendo libertad a los seres humanos. Entremos pues en nuestro tema y veamos 4 aspectos de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, la que un día ha de manifestarse en plenitud. Número 1. Libres de la ley de Moisés. Número 2. Libres de la ley del pecado. Número 3. Libres de juicio de todo tribunal humano. Y número 4. Libres del miedo a la muerte. Veamos las dos primeras al mismo tiempo. Libertad de la ley de Moisés y libertad de la ley del pecado. Hablando de la libertad que hoy tenemos con relación a la ley de Dios y con relación a la ley del pecado, sabemos que esto es una realidad, pues Yeshua cumplió perfectamente la ley de Moisés en su ministerio terrenal. Conocemos muchos versículos que atestiguan esta verdad. Recordemos uno de ellos. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. Si ampliamos esto con lo dicho por Pablo en Gálatas 4:4, entenderemos más. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Otro poderoso versículo que nos ayudará a entender que Yeshua el Mesías ya cumplió la ley por nosotros, en sustitución por nosotros, se encuentra en esa misma epístola. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Finalmente en Romanos 10, porque el fin de la ley es Cristo. La ley de Dios condena a los pecadores. Esa condenación o sentencia es de muerte irremisible. ¿Basta una sola transgresión a la ley de Moisés?
para quedar condenados y bajo las maldiciones que la misma ley prescribe sobre los transgresores. Es evidente e innegable que todos somos transgresores, ya que todos hemos nacido bajo pecado y además hemos pecado. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Jesús vino a cumplir lo que nosotros no podíamos por la ley del pecado, que está escrita en nuestros miembros, en nuestro corazón, en nuestra mente. Romanos 7:23, Jeremías 17:5-10. Al cumplir perfectamente el Mesías la ley, repito, en sustitución por nosotros, nos ha librado del juicio de muerte, es decir, de la condenación que el tribunal celestial dictamina sobre todos los pecadores, los que según la Biblia estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Pablo nos confirma la obra libertadora que Jesucristo el Mesías ha realizado en la cruz. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:3-4. Recapitulando, si realmente queremos agradar a Dios, debemos vivir como libres y no como esclavos del pecado, de leyes, de costumbres, de tradiciones y de hábitos heredados y aprendidos en el mundo. Vivimos por gracia y no por ley. El tiempo de vivir autojustificándonos se ha acabado, ha quedado atrás. Diariamente debemos hacer morir a la criatura vieja, la que quiere justificarse haciendo presuntas obras buenas y justas. Esta práctica es muerte y abominación delante de Dios. Es la justicia de Dios, la que viene por la fe en la sangre del Mesías, la que nos justifica delante del Padre, es decir, delante del tribunal celestial. Hoy sabemos por revelación que no hay ni una sola persona justa, pura y buena en la tierra. Romanos 3:9-19. Solo Dios es justo, puro y santo. Él ya cumplió la ley justa, santa y perfecta. Romanos 7:12. El Mesías ya pagó con su sangre la cuenta por el pecado de nosotros. De esta forma nos libera de ambas leyes, de la ley de Moisés, al cumplir la ley perfectamente por nuestras transgresiones, y de la ley del pecado, al haber vertido su sangre pascual y expiatoria en la cruz. Dios nos exhorta: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, ni tampoco al yugo de los sentimientos y de las emociones y de las pasiones que batallan contra nuestras almas. Gálatas 5:1. Vivir en libertad no es tarea fácil. Hay alguien muy poderoso que nos quiere robar la libertad, la paz, el gozo, la autoridad y todo el fruto del Espíritu Santo. Y sabemos quién es. Su nombre, Satanás. Él no quiere que vivamos por la fe y la confianza en Jesús. No quiere que vivamos gozándonos a cada instante de su bendito amor de perdón y de corrección. La ley se contrapone a la gracia y es por eso que debemos decidirnos a vivir enteramente por la gracia. Esto es, dependiendo y esperando en todo momento a nuestro Señor. Si vivimos por gracia, somos libres. Si vivimos por gracia y no por ley, entonces somos libres de toda condenación, culpa y maldición. Romanos 8:1. Pero vivir por gracia es vivir muertos al pecado a causa de la ley, pero vivos en Cristo a causa de la justicia realizada por Jesús en su muerte y resurrección. Gálatas 2:19-20. Se nos pide que no nos justifiquemos de ninguna manera a nosotros mismos, porque de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Gálatas 5:4. Tenemos una gran promesa de victoria en un versículo realmente revelador que nos dice claramente cómo la ley del pecado, la de la criatura vieja, queda vencida por el hecho de estar viviendo de la justicia de Yeshua y no de la nuestra. Quiero decir, de nuestras supuestas justicias, las que para Dios son trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. En resumen, la libertad con relación a la ley de Dios y a la ley del pecado se operan en el alma al mismo tiempo, pues quienes creen en el sacrificio del Mesías
obtienen libertad de culpas y de condenación, pero además, al recibir el Espíritu Santo, reciben el poder necesario para vencer al pecado y quedar libres de esa ley, la ley del pecado, que nos lleva cautivos y cautivas a hacer lo que aborrecemos hacer. Pasemos ahora al tercer punto de nuestra libertad en Yeshua, esto es, libres de juicio de todo tribunal humano. Somos libres de todo juicio hecho y dicho por tribunales humanos. Hoy ya no somos juzgados por nada ni por nadie, aunque todo el mundo nos sigue juzgando. Está escrito que los espirituales, es decir, los que tienen el Espíritu Santo, la mente de Cristo, juzgan todas las cosas, comenzando por la criatura vieja, pero ellos no pueden ser juzgados por nadie, pues han creído en la justicia operada por el Mesías. 1 Corintios 2:16. Escuchemos lo que Pablo dice por revelación. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. 1 Corintios 4:3-4. Pablo es un ser humano espiritual. Él vive pensando con la mente de Cristo y sintiendo con el corazón de Cristo, o sea, con el Espíritu Santo. Vive destruyendo a cada momento no solo el modo de pensar del maligno, el de su propia mente, sino también las acusaciones y los juicios que en contra de él, desde dentro y fuera de él, se amontonaban. Pablo sabía que todo eso era del diablo, pero sabe, como lo acabamos de estudiar, que la sangre de Cristo ha quitado toda condenación y juicio en contra de los hijos de Dios. Pablo camina resuelto, es varón de guerra espiritual, esforzado y valiente. Sabe que el diablo quiere hacerlo volver a la prisión, es decir, a la ley, y por consiguiente a la ley del pecado. El diablo no quiere que vivamos libres, o sea, por gracia, sino por ley. Es el diablo, un carcelero feroz e inmisericordia que no quiere que ni uno de sus prisioneros se le escape, y aquellos que se le escapen por la fe en Yeshua, los perseguirá hasta la muerte. Pablo es libre y vive defendiendo con celo de Dios su libertad en Cristo, dentro y fuera de la iglesia. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Gálatas 2:4. Pablo vive libre y sin culpas en su alma y en su conciencia, sin importarle ya no los juicios y críticas de los demás, sino la simple opinión que los demás tengan acerca de él. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, pues si todavía agradara a los seres humanos, no sería siervo de Dios. Gálatas 1. Pablo no restringe la noción de tribunal humano a los tribunales del mundo, a donde supuestamente se imparte la justicia y la equidad. Él sabe por revelación que cada ser humano que no conoce a Dios vive inevitablemente juzgando a los demás, acarreando con esto mayor condenación, pues está escrito: no juzguéis y no seréis juzgados. En efecto, sin conocimiento de Dios, el alma y la conciencia necesariamente juzgan y por lo tanto son juzgadas. Mateo 7:1. Se necesita conocer a Yeshua para saber que esta situación de juzgarnos unos a otros y a nosotros mismos, y no solo esto, sino de juzgar las cosas que están sucediendo a cada momento, significa juzgar a Dios. Esta es una obra del malvado y asqueroso Satanás. Sabemos que el diablo nos engaña haciéndonos creer que somos como Dios. Génesis 3:15. Nos engaña haciéndonos creer que conocemos y sabemos lo que es bueno y lo que es malo, que tenemos no solamente facultad para juzgar, sino la obligación de hacerlo. Más aún, Satanás nos engaña diciéndonos con sus doctrinas que no somos pecadores ni culpables delante de Dios, y lo peor, con su orgullo, nos contamina haciéndonos creer que somos justos, buenos y santos. Víctimas, cuando en realidad somos injustos, malos, depravados, y no víctimas, sino más bien victimarios. Pablo es un ser tan libre y liberto como los que tienen libertad para entrar en el lugar santísimo, Hebreos 10:19, o como los que tienen mucha libertad en Cristo para mandarte, Filemón 8. Es no obstante tan prudentemente libre que en su libertad no se olvida de que todo le es lícito, pero no todo conviene. Sabe que es libre, pero que no todo edifica al alma y a la iglesia, 1 Corintios 6:12 y 10:23. Pablo sabía que era libre si vivía a cada momento siendo libre, esto es, viviendo en juicio contra la criatura vieja, muriendo con Cristo en la cruz. Gálatas 2:20. Su libertad no le permitía hacer lo que él quería, porque su libertad
que no era de él sino de Dios, era para servir, y no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Segunda de Pedro 2:16. Él mismo lo dijo: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Los esclavos de la ley de Moisés, o de cualquier otra ley, de la ley del pecado y del miedo al juicio y a las opiniones de los demás, no pueden ser servidores de Dios. Únicamente los y las liberadas, por la fe en la obra de liberación que Jesucristo ha realizado en la cruz, pueden experimentar el poder de la libertad espiritual, porque el Señor liberta a los cautivos y a los presos da apertura de la cárcel. Isaías 61:2b. Yeshua libera y sigue liberando de sus cadenas a quienes están arrepentidos y con entendimiento de Dios reconocen que son transgresores de la ley y además esclavos de la ley del pecado, y por si fuera poco, esclavos del miedo al que dirán, al que van a decir o al que van a pensar los demás. La libertad de los hijos y de las hijas de Dios depende de escoger o elegir diariamente y a cada instante, aunque por gracia, entre la vida y la muerte, entre el árbol de la vida y entre el árbol de la ciencia. Ahora sí tenemos libre albedrío y con él debemos elegir, repito, a cada momento, entre hacer las obras de Dios o las nuestras. Tenemos que vivir eligiendo porque Jesús nos dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. En resumen, Pablo es libre, completamente libre, pero a la vez está sometido voluntariamente, aunque por gracia, a la disciplina y a la corrección que el Maestro le suministra. Pablo mira en la perfecta ley, en la de la libertad, Santiago 1:25. Él había leído al salmista David, quien había dicho en el Salmo 32, «Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás». Es Saulo, Pablo de Tarso, uno de los seres humanos más libres que ha caminado en la tierra. Aquel que antes de haber encontrado a Cristo en su camino de muerte hacia Damasco, y que era un esclavo de sus pasiones y de los mandamientos de la ley, y por si fuera poco, un esclavo de la ira y del orgullo que producen la ley, ahora es libre por la gracia del extraño Mesías. Él sabe que todos los seres humanos, excepto los que tienen el Espíritu Santo, son juzgadores, pero por encima de eso sabe que el único tribunal que cuenta e importa es el celestial, pues y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Pablo entiende espiritualmente que cada ser humano será juzgado por Dios y sabe que la conciencia es utilizada por Satanás para usurpar el lugar que solo le corresponde a Dios. Defiende su libertad a ultranza, como debe de ser, no dejándose someter por las emociones y los sentimientos de su criatura vieja, ni por su conciencia, ni por la conciencia de los demás. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? 1 Corintios 10:29. Lo cierto es que mientras estemos cuidando nuestra reputación en el mundo, todavía somos esclavos. Bienaventurados seréis cuando los hombres los aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, por causa de mí. Lucas 6:22. Por último, veamos el cuarto aspecto de nuestra libertad, el miedo a la muerte y la esclavitud que este miedo produce en nosotros. Sabemos que los seres humanos, al mismo tiempo que somos débiles y cobardes, somos también temerarios, arrogantes, orgullosos y jactanciosos. Ciertamente no nos gusta reconocer que somos débiles y pusilánimes y que tenemos muchos miedos, y en especial me refiero al miedo a morir, un miedo negado por muchos y muchas. Las posturas del ser humano con relación a la muerte son varias. Hay quienes osadamente, y no son pocas, dicen no tenerle miedo a la muerte. Hay otros que a la muerte la consideran un tema tabú, del cual es preciso no hablar y ni siquiera pensar, como si fuera esto posible. Hay quienes, engañados por las doctrinas y las religiones del mundo, han desvirtuado lo que en realidad es la muerte, argumentando que ella es natural, que es buena, que es una ilusión o que es una transición a un plano superior. Futilidades como estas. Aberrantes y demoníacas son todas las doctrinas del mundo que dicen que la muerte es normal y natural y no una consecuencia del maldito pecado, como lo sostiene la revelación bíblica. La Biblia dice que la muerte es un enemigo real y verdadero. No es un concepto, no es un accidente, no es natural. La muerte es una realidad, tan real como Satanás.
el que introdujo el pecado y la muerte a toda la creación, incluidos a nuestros cuerpos. Hebreos 5:12. Sabemos que en el fondo todos somos esos bravucones que dicen no tenerle miedo a la muerte. Somos mentirosos, decimos no tener miedo a la muerte, presumimos de ser libres cuando en realidad somos viles esclavos, recluidos en la prisión de Satanás. Llega la Biblia bendita a nuestras vidas a sacudirnos, a sacarnos del marasmo y del letargo espiritual, del sueño de muerte, de la mentira del mundo y de sus doctrinas engañosas y atractivas. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará el Mesías. Efesios 5:14. La palabra, que es Cristo, viene a notificarnos y a revelarnos la verdad de nosotros, de este mundo y de Dios. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, el Mesías participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio sobre la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el miedo a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2:14-15. Poderosa y tremenda revelación. El Mesías venciendo con su muerte a la muerte, Oseas 13:14. Esta es la victoria sobre el diablo, el pecado y la muerte, y algo muy importante, que es nuestro punto, la victoria sobre el miedo a la muerte, lo que produce esclavitud. El tema es más importante de lo que podemos imaginar. Estamos hablando del miedo más hondo e inconsciente que hay en nosotros. Sin embargo, para la Iglesia de Dios, vivir echando fuera el miedo a la muerte y todo tipo de miedo, más que un mandamiento, es un bendito derecho y un privilegio que por gracia tenemos. El miedo a la muerte nos tiene paralizados y por eso no hablamos la palabra y no vivimos realmente como Dios espera. Hemos dicho que a Jesús le agrada que vivamos cada día y cada instante como si fuera el último. Esto, lejos de ser la doctrina del existencialismo, es la base de la vida espiritual que tenemos. Vivir esperando el regreso en breve de Yeshua, según Apocalipsis 22:20. Cada día que Dios nos da es una nueva renuncia a nuestras vidas, a los deseos, a los sueños, a los planes, a la voluntad de la criatura vieja. Vencer a la muerte es vencer a la criatura vieja, y para eso hay que estar crucificados con Cristo. La muerte siempre será un enemigo, pero en cierto sentido, para los que creemos y seguimos a aquel que venció a la muerte, es tan solo la experiencia necesaria para llegar ante la presencia del Padre y a los cuerpos glorificados. La muerte sin Cristo, en cambio, es el peor y postre enemigo. La Biblia habla de la segunda muerte, la separación total del alma con Dios. Dice Pablo en Colosenses 1, del 12 al 14, que el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, se goza dándole gracias al Padre, ya que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Podemos ponderar realmente esta revelación de lo alto? El Mesías nos ha librado de la potestad de las tinieblas, es decir, del dominio de Satanás y de sus dos vástagos malditos, el pecado y la muerte. Liberación y traslado en un solo movimiento, gracias a Jesús, de la cárcel del pecado a la libertad cada vez mayor de los hijos de Dios, y de la muerte espiritual a la vida nueva y un día eterna y glorificada. No podemos caminar ni servir al Maestro si somos esclavos de este miedo a nuestra muerte física y sobre todo a la de los demás, especialmente a la de nuestros seres más cercanos. Jesús ha vencido a la muerte y también el miedo a la muerte. Lo que ahora sabemos es esclavitud y cárcel. Jamás vamos a llegar a la estatura espiritual que Dios nos tiene preparada si no vivimos venciendo a este miedo a morirnos y a desaparecer de aquí en cualquier momento. Sí, nos falta más renuncia, más pobreza de espíritu. Nos falta sobre todo soltarnos, mermar, lo que significa renunciar a nosotros mismos. Desde luego todo por la gracia de Yeshua y su maravilloso amor. A Él sea toda la gloria.